Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video. Alarma roja en el mar Caspio. Ucrania lanza un ataque de largo alcance de 1000 kilómetros que destruye el santuario seguro de Rusia e Irán. El ataque relámpago en la noche del 25 de julio rompió por completo el velo de la red logística más secreta del Kremlin. Convirtió la zona marítima inexpugnable en un campo de tiro en llamas y empujó a la alianza entre Rusia e Irán hacia una catástrofe sin precedentes. Washington quedó completamente atónito cuando los satélites rusos guiaron los misiles iraníes para atacar la base estadounidense. Justo en medio del caos y las balas perdidas, Kiev jugó su carta maestra de inteligencia, presentando pruebas que obligaron al gobierno estadounidense a enfrentar la amarga realidad de que las dos guerras en ambos hemisferios en realidad se habían convertido en una sola. ¿Rusia está atacando directamente a Ucrania o está cayendo en la trampa de un tercer frente? La declaración de destruir las plataformas de lanzamiento de misiles de Ucrania está empujando a Irán a una situación de vida o muerte, cuando el riesgo de que estalle un tercer frente amenaza con consumir todos sus recursos de defensa que ya están divididos. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien-su. Antes de entrar en el contenido detallado, les agradecería que se tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. Ucrania lanzó una lluvia de fuego sobre el Caspio. Rusia e Irán pagaron un alto precio. Plataformas petroleras y buques de guerra explotaron. Distinguidos señores y señoras, se acaba de activar un nuevo frente lleno de tormentas. En la región de la cuenca de Susaiser, donde la máscara de neutralidad fue desgarrada y la intervención de Kiev asestó un golpe devastador, tambaleando la alianza estratégica entre Moscú y Teherán. Justo en la noche del 25 de julio, mediante un ataque de largo alcance que cruzó más de 1000 kilómetros, Ucrania convirtió el mar Caspio, que durante mucho tiempo se consideró un lago absolutamente seguro y cerrado para el Kremlin y para Irán, en un campo de tiro en llamas. Este ataque estuvo dirigido directamente a los barcos de transporte militar que navegaban entre ambos países. Golpeó precisamente en el punto más vulnerable de la línea de suministro y apoyo logístico del enemigo. En el contexto global de este momento histórico, dos guerras estallaron en dos hemisferios: la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto latente en Medio Oriente, que oficialmente ya se han entrelazado y convertido en una sola catástrofe. En solo unas horas, el incidente sacudió la agenda internacional. El gobierno de Teherán, en medio de la furia militar, está mostrando señales de pánico ante el riesgo de enfrentar un tercer frente y de inmediato amenaza con destruir las bases de lanzamiento de misiles en territorio ucraniano. En respuesta, el presidente Zelensky activó una carta diplomática sumamente peligrosa, revelando archivos de inteligencia de gran peso para obligar a las autoridades de Washington a tomar medidas. Se trata de pruebas de que los satélites militares rusos están espiando constantemente, causando gran preocupación. En respuesta, el presidente jugó una carta diplomática secreta con archivos de inteligencia tan impactantes que pusieron nerviosos a las autoridades. Cuando el velo que cubría las señales desconectadas y las plataformas de perforación sumidas en llamas comenzó a levantarse, el panorama completo finalmente salió a la luz. El Caspio es simplemente un enorme lago interior, pero en el equilibrio económico de la guerra, este mar es un puente vital, una arteria marítima corta, fuera del control de Occidente, que conecta directamente los puertos del norte de Irán con la ciudad rusa de Acha-Achakán. Bajo la apariencia de transportar productos agrícolas y contenedores legales, el fondo de este corredor en realidad mueve componentes de armas, proyectiles pesados y placas de blindaje militar hacia el norte. La noche del 25 de julio, la Agencia de Seguridad de Ucrania, SPU, lanzó un golpe relámpago a 4 objetivos. Atacaron puntos clave de ese corredor, enviando 4 mensajes contundentes. 4 nombres aparecieron en la lista: el buque de carga Seka Pot-Olia 2, el barco Big A, una lancha de misiles de ataque rápido clase Lobmonia de la Marina rusa y la plataforma petrolera offshore Filanossi del grupo Lukoil. Al atacar directamente la infraestructura logística, derribar el barco de misiles clase Lobmonia, enviaron una advertencia al poder naval
y al atacar la plataforma Filanovsky, golpearon directamente la fuente de ingresos energéticos que alimenta la maquinaria de guerra. El barco Potolia 2, que forma parte de la red de transporte marítimo y está bajo sanciones, se especializa en organizar la logística para el Ministerio de Defensa ruso. El barco Big A está en la lista negra de sanciones del Reino Unido y Canadá. Los datos de inteligencia de Ucrania registran que este barco ha realizado exactamente 11 viajes secretos a los puertos de Irán, desapareciendo repetidamente al apagar el sistema de posicionamiento automático AIS cada vez que se acerca al puerto. Teherán justifica que es un barco comercial inofensivo, mientras que en realidad es una ruta logística militar encubierta. Aunque existan desacuerdos en el lenguaje diplomático, las pruebas de sanciones y las señales AIS borradas lo dicen todo en los hechos. El puente estratégico que cruza el mar ha sido sacudido hasta sus raíces. Este avance militar provocó de inmediato fuertes conmociones psicológicas en las capitales involucradas, comenzando por Teherán. Desde duras condenas, calificando el acto como hostil y criminal, Teherán convocó de inmediato al encargado de negocios interino de Ucrania para entregarle una nota de protesta enérgica. El punto culminante de la escalada fue la declaración amenazante del primer vicepresidente Al-Nixat, quien afirmó que la acción temeraria de Ucrania tendrá un precio y que cualquier base utilizada para atacar a Irán se convertirá en un objetivo militar legítimo. Además, el canciller iraní Abbas Assaki también mantuvo conversaciones telefónicas constantes con el alto representante de la Unión Europea y con el canciller ruso Lavrov, al mismo tiempo que llevó enérgicamente el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Necesitamos dar un paso atrás para observar desde que estalló el conflicto. El canciller Abbas siempre negó el suministro de armas a Rusia, pero siempre se escondieron detrás del argumento de que no era una parte beligerante. El ataque al Caspio rompió ese velo. Teherán tuvo que revelarse como un actor directo en la guerra. Una parte beligerante puede ser derrotada, sufrir pérdidas reales y tener que enfrentar la presión política. La indignación de Teherán no solo se debe a la pérdida del barco, sino principalmente a que fueron sacados de las sombras para ser expuestos ante todo el mundo. En teoría, Irán posee la capacidad de alcanzar Ucrania mediante misiles balísticos, drones de largo alcance y una red de fuerzas delegadas. Pero en realidad, el ministro de Relaciones Exteriores de Teherán ya está sobrecargado en cuanto a estrategia. El país está cayendo en un torbellino de enfrentamiento directo y lleno de riesgos con Estados Unidos e Israel. El frente de alto nivel de la Unión Europea está bajo el fuego de los ataques aéreos de los cazas de Ayab Shiod. Mientras tanto, la tensa batalla de ingenio con las fuerzas estadounidenses en el Golfo solo se ha calmado temporalmente en una jugada rápida. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, al mismo tiempo, está en la tercera ronda de lucha contra Ucrania, lo que significa que Teherán tendrá que dividir aún más sus ya limitadas fuerzas de defensa aérea y su arsenal de misiles. Declaración candente del ministro de Relaciones Exteriores. Suscríbete al canal para recibir nuevos videos. Por lo tanto, puede que no esté dirigida tanto a Kiev, sino que en realidad es un mensaje para calmar la opinión pública interna en Moscú. Una promesa de no quedarse de brazos cruzados viendo a la gente salir a las calles. Y al mismo tiempo, un recordatorio sutil de que todos deben unirse para resolver los conflictos. Los peldaños de esa espiral de escalada provienen de represalias simbólicas. Desde la apertura de conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores y el líder europeo con el jefe ruso, hasta los ataques relámpago o las acciones indirectas a través de fuerzas proxy. La tragedia está en que, una vez que ambos rivales han puesto un pie en esa escalera, Lavrov al mismo tiempo utiliza ataques indirectos a través de fuerzas delegadas. Asegurarse de que haya un punto de contención antes de que el fuego se salga de control. La furia de Teherán es completamente real, pero sus recursos están divididos en demasiados frentes. La duda sobre las verdaderas intenciones de Irán es la gran pregunta que solo podrá responderse en las próximas semanas. Y la estrategia de Kiev parece estar apostando precisamente a esa dispersión de fuerzas. Suponer que un Teherán atado en ambos extremos del frente exterior todavía tendrá la capacidad de abrir un tercer frente es una jugada arriesgada de Ucrania. Pero considerando los datos reales, esta suposición está respaldada por representantes de alto nivel. En medio de la furia máxima de los líderes rusos, el presidente Zelensky lanzó su segunda carta estratégica, un expediente de inteligencia de combate. La declaración del señor Zelensky también implica una doble acusación desde principios de julio, cuando los satélites de inteligencia emitieron alertas impactantes. La declaración del señor Zelensky fue emitida mientras se seguían vigilando de forma constante las bases militares de Estados Unidos y de los países del Golfo.
Las conversaciones con altos mandos de la alianza permitieron que todos los datos de imágenes de reconocimiento fueran transferidos directamente a Irán, lo que hizo que los ataques de Teherán fueran extremadamente precisos. Desde la selección de los objetivos hasta la evaluación de los daños después del ataque, las huellas de Moscú estuvieron presentes. Para demostrarlo, Kiev adjuntó pruebas concretas que muestran que solo en 2 días, el 19 y 20 de julio, 4 bases aéreas estratégicas aliadas, incluidas 2 en Bahrein, una en Sodán y una en Kuwait, estuvieron bajo la intensa vigilancia de los satélites rusos. El señor Zelensky afirmó que ha ordenado a las agencias de inteligencia compartir esta información con los socios internacionales, enviando un mensaje global de que los malhechores siempre buscan cualquier rincón para conspirar y que la agresión de Rusia debe ser detenida de inmediato. Estas son acusaciones unilaterales de parte de Kiev y aún no han sido verificadas de manera independiente y pública. Sin embargo, el verdadero poder destructivo de este expediente radica precisamente en la brutal presión política internacional. Ukraine và chưa được kiểm chứng độc lập một cách công khai. Dẫu vậy, sức mạnh hủy diệt của hồ sơ này. El canciller Abbas continúa las conversaciones con altos funcionarios de la alianza. Si los satélites rusos realmente ayudaron a identificar objetivos donde se encontraban soldados estadounidenses, Moscú dejaría de ser un actor neutral. El ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, se ha convertido oficialmente en un socio clave en la lucha contra la intervención extranjera. En este punto, se derrumban por completo todos los argumentos en el Congreso de Estados Unidos Nữa, mà đã chính thức trở thành đối tác tình báo trực tiếp trong cuộc chiến chống lại Washington. que la guerra de Ucrania no es una guerra de los estadounidenses. Kiev calculó de manera extremadamente astuta al usar los propios satélites de Moscú para comunicarse con las autoridades de Washington, dando a entender que los 2 altos mandos de la Alianza Continental en realidad son uno solo. En el contexto en que el gobierno estadounidense intenta mantener distancia y contener el conflicto con Irán, mientras que el costo de la ayuda a Ucrania siempre es un tema de intenso debate en la escena política, la acusación de Kiev cambió completamente la situación. Contener a Rusia ahora ya no es un acto de caridad hacia Ucrania, sino en Việc kìm hãm Nga giờ đây không còn proteger la vida de los propios soldados estadounidenses. Si esta información se confirma, el paquete de ayuda para Ucrania en las acciones del Congreso se aprobará de inmediato, pasando de la mesa del canciller Abbas a las negociaciones de alto nivel de la Unión Europea y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, tal como el cambio estratégico que Kiev anhela. El peso de los nombres que aparecen en la lista de inteligencia también lleva un mensaje especial. Bahrein alberga la sede principal y el corazón del poder naval de Estados Unidos en Medio Oriente. Mientras tanto, las instalaciones militares de Sodán son donde se encuentra la sede de la Quinta Flota, el corazón del poder naval de Estados Unidos en Medio Oriente. Sirve como columna vertebral para todas las operaciones aéreas de Washington en la región. El hecho de que estas coordenadas estratégicas aparezcan en el manual de reconocimiento de los satélites rusos es una alarma roja estremecedora que resuena en las capitales occidentales. tại các thủ đô đồng minh. Este detalle también tiene una profunda dimensión para Israel. Las bases en la región del Golfo son una parte inseparable de la arquitectura de defensa aérea de la Alianza. El hecho de que los satélites rusos hayan cartografiado esa arquitectura de defensa ha llevado este expediente de inteligencia más allá del ámbito de Washington, poniéndolo directamente sobre la mesa de trabajo de todas las capitales de la región. La manera en que Kiev difundió la información también fue muy intencionada. En lugar de publicarla en Internet para generar controversias inútiles, transfirieron directamente los datos a través de canales de inteligencia a sus socios. Esto ayudó a que el expediente ganara peso estratégico en la mesa de los responsables de la toma de decisiones, en lugar de ser distorsionado en el bullicio de las redes sociales. La combinación del momento entre el ataque a los barcos en el mar y la divulgación del expediente satelital en el mismo día funcionó como 2 alas de una campaña perfecta. Una golpeó el aspecto físico del puente logístico, mientras que la otra expuso su naturaleza política. Al no solo permitir que los UAV de UA volaran sobre el mar Caspio, pusieron a toda la alianza rusa sobre la mesa internacional con todos los expedientes y pruebas. Al mirar el panorama desde la ventana del Kremlin, lo primero que salta a la vista de cualquier observador es un silencio aterrador. Muchas horas después de los ataques intensos, aún no se ha emitido ninguna declaración oficial.
Ese silencio es fácil de entender porque en esta situación cualquier palabra pronunciada sería una admisión desfavorable. La primera amenaza es el colapso del mito de la zona segura del lago. Durante todo este tiempo, cuando el Mar Negro se convirtió en una zona muerta debido a los drones kamikaze de Ucrania, el Mar Caspio fue el refugio más seguro para la Marina rusa y también la plataforma de lanzamiento de misiles de crucero Kalibr hacia las ciudades ucranianas desde las dos bases de Hacha-Achakán y Makachkala. Habiendo vivido en paz durante muchos años, gracias a la ventaja de estar fuera de alcance, la flota del Caspio ahora debe despertar, ante la dura realidad de que esa tranquilidad se ha acabado para siempre. Lo que fue alcanzado no son solo algunos barcos, sino toda una confianza estratégica en el mapa de Rusia. La noción de invulnerabilidad ha sido oficialmente eliminada. La segunda amenaza es la exposición de la dependencia mutua entre Moscú y Teherán, donde los envíos de drones y municiones fluyen hacia el norte a cambio de tecnología e inteligencia que fluye hacia el sur. Si se verifica el expediente satelital, demuestra que Rusia está dispuesta a espiar bases estadounidenses para corresponder a su aliado, proporcionando una excusa inmejorable para que las capitales occidentales endurezcan aún más las sanciones. Y finalmente, la aparición de la plataforma Filanovsky en la lista de objetivos principales es una señal de que la campaña de ataques a la infraestructura energética de Ucrania oficialmente ha extendido su alcance mar adentro. Ahora, cada activo energético en el Mar Caspio ha sido catalogado por las compañías de seguros como un riesgo de guerra de alto nivel. Ese brutal aumento en las primas de seguro afecta directamente la factura de todas las entidades comerciales en esta zona marítima, no solo a Rusia. Aunque la producción de petróleo y gas en el Caspio no representa una proporción demasiado grande en el total de exportaciones de Moscú, cada explosión en estas aguas eleva los costos de seguro y operación de toda la cuenca a un nuevo nivel de costos más alto. En una economía de guerra, esos pequeños recargos, cuando se suman, erosionan las finanzas de manera increíblemente grave. Ahora, Moscú ya no puede considerar el Caspio como una ruta marítima tranquila. Cada barco de carga, cada punto de anclaje y cada ruta marítima deben ser planeados con la mentalidad de estar listos para ser atacados. Se requiere escolta de buques de guerra, una estricta disciplina de secreto de señales y protocolos de protección conjuntos con Irán. Todo eso significa perder tiempo, gastar combustible y agotar la capacidad de las flotas, poniendo fin oficialmente a la mayor ventaja de este corredor, su bajo costo y practicidad. Incluso los barcos que nunca han sido alcanzados por proyectiles tienen que zarpar con tarifas de transporte más caras, lo que pone aún más presión sobre la estrategia del presidente Putin. En los principales frentes, la intensidad de los combates no muestra señales de disminuir, mientras que las refinerías y almacenes ubicados en el interior de Rusia siguen ardiendo. Y ahora, la ruta logística más discreta y la asociación más cercana del Kremlin han sido expuestas brutalmente ante todo el mundo en solo una noche. Las opciones que le quedan a Moscú son extremadamente limitadas y todas tienen un alto costo. Reubicar parte del sistema de defensa aérea para proteger el Mar Caspio creará brechas mortales en otros frentes. Desviar las mercancías por vía aérea o por corredores terrestres es lento y costoso. Y si eligen quedarse de brazos cruzados, sería como invitar al próximo ataque de Ucrania. La factura más costosa de esta unificación está recayendo sobre los hombros de Moscú. Un Kremlin que aún no ha terminado su propia guerra, ahora tiene que enviar satélites, barcos de guerra y su prestigio nacional para remendar la guerra de su aliado. Cada nuevo frente que se abre desgasta aún más los ya agotados recursos de Rusia, y cada una de esas pérdidas reduce directamente su poder en la mesa de negociaciones. Las señales estratégicas que debemos seguir observando ya han sido establecidas. La próxima explosión en el Mar Caspio, el primer paso concreto de Irán hacia Ucrania, la recepción de los expedientes satelitales en las capitales aliadas y las nuevas tarifas de seguros que bajan para esta zona marítima. Y hay otra señal,
quizás la más silenciosa, pero también la más sincera, la pantalla de Sadar As. Si los barcos sujetos a sanciones en el mar Caspio apagan completamente sus señales de localización, navegan de noche y se esconden en puertos seguros, eso será una prueba irrefutable de que la campaña de Ucrania ha tenido efecto y que el puente estratégico entre Rusia e Irán ahora opera con miedo. Entonces, según ustedes, ¿Rusia está respaldando a Irán? ¿Y el audaz ataque de Ucrania en el mar Caspio es suficiente para colapsar la línea de suministro?